Buenas tardes. Vamos a empezar explicando algunas cosas de lo que sería el rectificador tipo puente, que es con el que creo que por ahí algunos me mandaron mensaje y hemos estado por ahí pues viendo que a lo mejor en cuestión de la conexión del puente pues es donde tenemos a veces algún problema. Para ello, bueno, pues es una especie de repaso aquí lo que vamos a ver. Espero que sí lo armen desde con tiempo, porque ya el siguiente tema, pues vamos a ver lo de lo que serían los transistores. Recuerden además que también esta es una práctica, es una actividad práctica que hay que hacerla y mandar las evidencias junto con las conclusiones de lo que es este circuito. Entonces, pues como lo van a armar, más vale irlo armando con tiempo y tenerlo, porque a la hora de la hora nos falla algo y entonces a veces es difícil correr a la tienda de partes por otros diodos o por lo que se quemen. Entonces, pues nada más hay que darnos cuenta de cómo está conectado el puente. Para ello yo aquí tengo el puente rectificador. Recuerden nuevamente que, bueno, aquí vamos a juntar lo que serían dos cátodos. Recuerden, son 4 puntos de conexión y entonces tenemos nosotros que dos cátodos van a coincidir en un punto y los otros 2 ánodos en el otro punto. Una vez que estos coinciden, pues entonces los otros ya nos quedan tal y como están aquí, un ánodo y un cátodo. Entonces, cuando están juntos los 2 cátodos es el positivo, cuando están juntos los 2 ánodos es negativo. Y ya los 2 puntos que nos quedan son para conectar aquí, pues en este caso, nuestro transformador. Aquí vamos a conectar entonces la entrada de nuestro transformador. Este lo conectaríamos nosotros así. El secundario. Aquí le pondremos una clavija a nuestro primario de transformador. En el secundario, pues recuerden también la derivación central, pues esa no va conectada. Así que le ponemos NC, que significa no conectada, o en inglés le ponen a veces no connection, es lo mismo, significa lo mismo. De aquí, bueno, sabemos que ya las salidas, pues ya es una salida positiva y una salida negativa. Desde aquí, este ya es positivo y entonces de aquí podemos incluso dibujarlo así. Ya desde allí tiene polaridad. Esta conexión pues va a brincar aquí. Decimos que aquí no está conectado. Y esta es nuestra salida. Esta salida ya tiene polaridad. Y aquí nosotros conectamos nuestro capacitor, nuestro condensador o capacitor a la salida. Y pues recuerden que también este tiene polaridad. La parte curva es la parte negativa del condensador. Enseguida nosotros vamos a conectarle, normalmente teníamos nosotros la resistencia, pero aquí esta misma resistencia la vamos a conectar como carga o como limitador de corriente, en vez de carga más bien. Y entonces vamos a conectar aquí, voy a extender un poquito más porque queremos que distingan que este lado ya es positivo y de este otro lado pues ya es negativo. Este nos quedaría así. Y entonces vamos a conectar, si recuerdan ayer también vimos cómo se conectaría el diodo LED. El diodo LED entonces nosotros le conectamos aquí una resistencia, la cual está en serie con nuestro diodo LED. Aquí este diodo LED, recuerden que también la diferencia entre un diodo semiconductor y un diodo LED son las flechitas que indican que es un diodo emisor de luz. Entonces, este circuito quedaría conectado así.
Y este es el que queremos que realicen como práctica allí en la tablilla de experimentos, que lo hagan correctamente. Sabemos también que el diodo LED, si invertimos la polaridad, pues no va a emitir luz, ya que tiene que estar polarizado en directa, tal y como está. El ánodo le corresponde del lado positivo la conexión y el cátodo del lado negativo. Y además, bueno, pues esto ya forma parte, decíamos, de lo que sería un eliminador o una fuente de alimentación. Este ya es un circuito útil que nos puede servir para conectar muchas veces, no sé, un autoestéreo o un radio de coche. Podemos conectar aquí algunas lámparas, podemos conectar pues amplificadores de coche también. Pues yo creo que todos sabemos que el voltaje con el que trabaja un coche son 12 voltios. Desde luego aquí es importante que ustedes midan el voltaje. No es un voltaje regulado todavía, es un voltaje que pues depende mucho del voltaje de entrada. Por allí en la práctica pasada, en la que midieron el voltaje del primario y el secundario en el transformador, vimos que pues algunos en sus casas tienen desde 117 voltios, por allí alguien le midió, mandó sus evidencias y en su casa tenía 117 voltios. Entonces, otros 124, otros 128, y pues el voltaje de línea es un voltaje no regulado, es el que pues tenemos en nuestras casas y es el que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Va a depender mucho del lugar donde estemos y de lo que tengamos conectado o que haya conectado en el transformador de la calle para que ese nivel de voltaje sea alto o sea bajo. Además, depende también mucho de la hora. Yo les he recomendado que midan el voltaje también pues en lo que se le conoce como horas pico, que son más o menos desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. En esas horas que se le conoce como horas pico, es cuando el consumo de energía pues es grande y entonces el voltaje tiende a disminuir. En cambio, en las mañanas, pues muchas de las veces el voltaje aumenta un poquito gracias a que pues, no hay un consumo muy elevado. Entonces, este voltaje cambia y por lo mismo, pues en el secundario vamos a tener un voltaje equivalente a ese. Si el voltaje sube, pues también en el secundario vamos a tener un poquito el voltaje más elevado. Y ese, puesto que se rectifica, pues va a pasar acá a nuestro circuito ya de salida, que es corriente continua. Sabemos que en el capacitor, bueno, antes del capacitor, o si no estuviera el capacitor, pues tendríamos una corriente continua pulsante. Pero gracias al capacitor, pues ya tenemos una corriente continua casi plana. Y finalmente, bueno, pues esto de resistencia y diodo LED, lo único que está haciendo es, pues sirviendo de indicador. Nos está indicando, pues, que el circuito está funcionando y que nos está proporcionando alimentación aquí. Decíamos, esto ya tiene una aplicación práctica y lo podemos utilizar para varias cosas que, pues, en el caso de que se alimenten con 12 voltios, pues, nos puede servir. Nada más hay que ver que, pues, aquí todavía el voltaje no está regulado. Decíamos, si sube el voltaje, pues, te va a dar un poquitito más. Si disminuye, también nos da un poquitito menos. Cuando el voltaje es regulado, ese no importa las variaciones de entrada, este voltaje se mantiene constante. Esperamos ver por allí algún circuito en el que utilicemos el regulador junto con el transistor, ya que es el siguiente tema. Pero antes, pues queríamos hacer una especie de resumen con lo que hemos estado viendo. Recuerden que empezamos viendo rectificador de media onda que utiliza un solo diodo, rectificador de onda completa que utiliza dos diodos y además utiliza la derivación central de nuestro transformador. Y por último, el rectificador tipo puente, el cual pues es el que tenemos y es el que queremos que por allí conecten y realicen la práctica. Ahora aquí también en cuanto a las señales, ¿no? Pues si nosotros las dibujamos, vamos a decir que, por ejemplo, en lo que sería la entrada del transformador, o sea, si lo señalamos, aquí pues nosotros tendríamos un voltaje muy alto,
de alterno. Una vez que sale de aquí, en el secundario, pues como dijimos, el transformador lo que está haciendo es transformando el voltaje de línea en un voltaje menor. Entonces aquí tendríamos una alternancia como la que hemos estado viendo en el osciloscopio, pues un poco más pequeña. Y en este otro punto, sin el capacitor, bueno, suponiendo que aquí no está el capacitor, pues nosotros tendríamos una corriente continua más o menos. Voy a dibujar nada más la onda así, que es lo que vimos en el osciloscopio. Y por último, ya en la salida, o sea, en este punto, diríamos que nosotros tenemos ya una corriente continua, pues prácticamente plana, que es lo que se requiere, una corriente continua plana con respecto a tierra, que es, pues más o menos, decíamos, parecida a la que nos entrega una pila o una batería, que pues, son de corriente continua. Entonces, esto es lo que queremos que hagan y en general el circuito es un circuito que cambia la corriente alterna a corriente directa o continua. Entonces estamos convirtiendo corriente alterna a corriente directa o continua. Y pues si aquí dibujamos todas las formas de onda, bueno, pues aquí diríamos el efecto que hace cada una de ellas. Por ejemplo, aquí sería una corriente alternante, por ejemplo, en la entrada. Esto sería antes del rectificador. Voy a escribir para que se note. Pues nos interesa ver eso, o sea, que sepan lo que está sucediendo. Esto es, pues, antes. Eso es lo que sucede. Y luego tenemos que ya después del rectificador, esto sería ya después. Después del rectificador, pues sabemos que pues ya tenemos una corriente continua, pulsante, pero es de onda completa. Y luego después de, bueno, esto es todavía sin filtro. Si aquí dibujamos la que tendríamos con el filtro, también le ponemos aquí con filtro, o lo que está haciendo el capacitor, pues nosotros tenemos ahora que este se carga con el capacitor y tenemos una corriente continua, pues prácticamente ya plana. Esto es, decíamos, esto lo graficamos contra el tiempo. Esto es el voltaje. Esto es voltaje. Y esto es el tiempo. Así permanece pues en el tiempo. Entonces, aquí, este es el circuito que sí queremos que hagan como actividad práctica, hagan las mediciones, desde luego, donde sea corriente alterna, usen el multímetro de alterna, donde sea directo, pues usen el multímetro, la función de voltímetro de directo. Entonces, con respecto a esto, lo que sería el puente rectificador, bueno, pues espero si tienen alguna pregunta, pues ahorita también podemos hacerla, porque pues vamos a bajar ahí para pasarles algunas diapositivas y comenzar a ver lo que sería pues en este caso el transistor bipolar. Si no, bueno, vamos a pasar ahí a esa parte y pues queríamos hacer este resumen antes de todo. Entonces, denme un minuto y vamos a pasar unas diapositivas, nada más que tengo que pasarme allá a la mesa de trabajo.
Muy bien, miren, vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas. Esta otra parte se trata de ver ya lo que sería el transistor. El transistor es otro componente que está construido a base de materiales semiconductores. Los semiconductores que se utilizan son muy similares a lo que sería el diodo rectificador o diodo semiconductor. Para ello, bueno, pues vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas. Entonces, vamos a ver. Miren, el transistor, bueno, pues haciendo así un poquito de remembranza, pues no tiene los 100 años todavía, o sea, la electrónica a base del transistor, pues bueno, es relativamente nueva, ya que, bueno, el transistor, pues fue inventado en los laboratorios Bell en Estados Unidos hace, pues en 1900, a finales en el invierno de 1949, principios de 1950, entonces, pues aún no tiene ni los 100 años el transistor, pero finalmente forma la célula básica de todo lo que sería, pues, la electrónica de estado sólido. Y aquí tengo una imagen en la que, bueno, pues el transistor vino a suplir a lo que era el tubo de vacío. El tubo de vacío es como esto, o lo que se le conocía como bulbo. Eran bulbos. Los primeros equipos electrónicos que se fabricaron con electrónica de tubos de vacío o de bulbos fueron pues radios y televisores y pues ocupaban grandes espacios, además de que consumían una energía bastante grande en comparación con el transistor. Y aquí en esta imagen se ve, bueno, pues obviamente el tamaño es mucho menor. Aquí lo hicimos el transistor prácticamente del mismo tamaño, pero el transistor es un componente muy pequeño en comparación con el tubo de vacío. Y pues, les decía, el transistor forma la célula básica de todo lo que es la electrónica de estado sólido, junto con el diodo semiconductor. ¿Pero qué es un transistor bipolar? Un transistor bipolar, pues es un elemento de 3 terminales que en su construcción interna está conformado por 3 materiales semiconductores también que corresponden a estos pines, que es lo que vamos a ver enseguida. Y las aplicaciones más comunes o más básicas son, o lo que más utilidad tiene es para controlar, se utiliza para controlar una corriente entre lo que sería el colector y el emisor, y también en amplificar señales. Vamos a ver entonces en qué consiste pues este transistor. Para empezar, bueno, pues el transistor tiene, como digo, 3 partes semiconductoras. Estas 3 partes semiconductoras pues van a ser semiconductor tipo P o de semiconductor tipo N. Y existen 2 tipos de transistores según la polaridad con la que se construyen. Así tenemos pues el primero es un transistor, en este caso PNP, y bueno, estamos viendo primeramente cómo están sus partes semiconductoras. El tipo P o PNP tiene 2 partes semiconductoras P y una N. Y el tipo NPN es a la inversa, tiene una tipo P y 2 N. A las patillas de estos transistores se les conoce como colector, base y emisor. Esos son los nombres de las 3 patillas externas de un transistor. Los símbolos son los que están enseguida, los que tenemos aquí. Tenemos que el transistor PNP tiene, pues obviamente los dos tienen colector, base y emisor, pero vamos a distinguir los símbolos de esta manera. Miren, hay una parte que es perpendicular, la terminal, a lo que sería esta parte más ancha, que sería la del transistor, y esa formaría la base. De las otras que están del otro lado, hay una que no tiene la flecha. La que tiene la flecha es siempre el emisor. Se distinguen así en el símbolo. El emisor siempre es la flecha. Y el colector, pues es la otra terminal que no tiene flecha. Entonces,
así están los dos transistores, nada más que para distinguirlos aquí también entre lo que sería el PNP y el NPN, viene siendo precisamente la flecha. Si nos damos cuenta aquí en el del PNP, la flecha pues entra hacia lo que sería la base del transistor, y en el NPN la flecha sale. Entonces, es así como se distinguen pues los símbolos de los transistores, ya sea NPN o PNP. En el PNP la flecha entra y en el NPN la flecha sale. Y pues estas terminales, como vemos aquí, bueno, pues normalmente se nombra con las letras B, C y E. La B es la base y se dice que la base controla básicamente el paso de la corriente. Es parecido a una válvula con la cual se puede controlar el flujo, pero en este caso sería de flujo electrónico, flujo de electrones. Tenemos el colector que recibe o recolecta los electrones, es por donde se obtiene generalmente el resultado de la aplicación del transistor en cualquiera de sus funciones. Y el emisor manda o emite la corriente, por eso se le llama emisor. Eso quiere decir que la corriente va a fluir del emisor hacia el colector. Entonces, internamente, el transistor está construido con semiconductores igual que un diodo. Nada más que, pues aquí no tenemos solo dos semiconductores, tenemos tres partes semiconductoras. Además, estas partes semiconductoras no están en la misma proporción con respecto a las otras. Por ejemplo, si hablamos aquí de esto, vamos a decir que la base en comparación con las otras va a ser mucho más delgada que el colector y el emisor y se contamina poco. Aquí sí también cabe mencionar que el dopaje entre cada una de las terminales no es igual. La base es muy delgada y se contamina poco. El colector se contamina más y también es un poco más grande. Y por último, el emisor es el más grande de los tres y también se contamina intensamente para tener bastantes portadores mayoritarios. Entonces, en cuanto a tamaño y dopaje, no es el mismo, sino que el emisor tiene más, es de mayor tamaño con respecto a los otros. Entonces, sí se comportan como diodos, pero se contaminan diferente. También vamos a ver que, bueno, en la parte externa, pues nosotros vemos al transistor tal y como los tenemos aquí, y el cuerpo o la vestidura que traen externa se le conoce como encapsulado o empaque de estos transistores. Entonces, ahí no vamos a ver la parte semiconductora, solamente vamos a ver pues el cuerpo que va a tener una matrícula y pues distintos tipos de encapsulados. Como vemos, todos tienen tres patitas, son elementos de tres terminales, a excepción del encapsulado que está aquí abajo, que sería el encapsulado TO3, y estos son los más comunes. El TO3, como vemos, nada más tiene dos patillas, aquí están numeradas como 1 y 2, y todo el cuerpo, puesto que es metálico, le corresponde la tercera terminal. O sea, no tiene tres terminales, sino que aquí el cuerpo, pues viene a ser la conexión de la otra, como si fuera la otra terminal. Ya los demás transistores, pues bueno, en este caso los demás tipos de encapsulados, porque decimos, esto es el cuerpo físico de cada uno de ellos. Y pues es por lógica que entre más robusto sea el transistor, es decir, de mayor tamaño, también va a ser de mayor potencia. Quiere decir que va a poder conducir cantidades de corriente pues un poco más grandes. También, como decíamos, en el cuerpo de los transistores viene una matrícula o un código de identificación. Ese código se lo pone, o esa matrícula la pone el fabricante, y pues nosotros mediante esa información viene a ser como las placas de un vehículo, con la pura matrícula de una
placa de un vehículo, pues se puede obtener toda la información de quién es el dueño, qué color es el vehículo, qué motor, pues hasta la dirección de la persona, se puede obtener todo. Entonces, eso es para comparar. En el caso del transistor, pues por medio de esas matrículas que tenemos aquí en la parte amarilla de esta imagen, vemos que pues podemos obtener la información de diferentes transistores. Y esos datos técnicos o esa información técnica la dan los fabricantes. Y la información técnica más importante en los transistores, pues viene siendo estas que están aquí. Tiene más información porque incluso el fabricante nos dice el tamaño, nos dice el tipo de encapsulado, nos dice pues la temperatura que soporta, nos dice más cosas, ¿no? Pero estos datos técnicos que tenemos aquí son los más importantes. De modo que, bueno, aquí tenemos VCE, que significa es el voltaje de colector emisor máximo. O sea, aquí como la corriente que se va a poder controlar con el transistor está entre colector y emisor, pues siempre se trata más esa información, aunque también nos da los datos, por ejemplo, de entre base y emisor, base y colector máximos. Es decir, nos dice lo que soporta. Entonces, por ejemplo, aquí voltaje de colector emisor significa el voltaje máximo que debe de tener entre colector y emisor. Nos dice la potencia total también, potencia máxima, es decir, el voltaje y corriente juntos entre colector y emisor que soporta este transistor o que puede ser capaz de trabajar. Para esto son 500 miliwatts, significa que pues no es ni siquiera un watt, es poquito. En el caso de esta otra característica que es la ICE, normalmente se maneja así, es la corriente de colector emisor máxima, es decir, es la corriente que va a fluir desde el emisor hasta el colector. Entonces, estas características son de las más importantes. Y pues más abajo tenemos otras que también no dejan de ser importantes, pero cuando se elige un transistor, pues no se necesita tampoco tener todas las características. Con las tres primeras se puede comparar con otros transistores, sobre todo cuando se van a sustituir. Ya esto otro, que sería la HF, es la ganancia en corriente. Esta ganancia del transistor se refiere a la beta, que si ya leyeron por ahí un poco de la información, por ahí pusimos lo que es beta. Beta es la ganancia entre colector y base y se refiere a las veces que va a las veces que va a amplificar, por decirlo así, o la ganancia que se va a tener entre la base, en la corriente de base y la corriente de colector. Esta ganancia es la que pues sí podemos checar nosotros con nuestro multímetro, pero esta ganancia la da el fabricante desde que nosotros tecleamos lo que sería la matrícula, nos dice y nos da esta información. Esta por aquí en una parte la vamos a checar, se hace con el multímetro, ya que, bueno, pues el multímetro trae un sistema que nos dice cuánta es la ganancia de cualquier transistor. Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda parte y eso se hace por medio de unas ranuras que traen la mayoría de los multímetros. Y por último, aquí nos dice las frecuencias de corte o las frecuencias máximas en las que puede trabajar también el transistor. Aquí nos dice entre 150 y 300 MHz. Pero bueno, pues eso son valores y datos técnicos que nos da el fabricante. Algo que sí podemos checar nosotros, por ejemplo, vendría a ser, pues, identificar las patillas y, pues, realizar la prueba del transistor. Por aquí tengo esta imagen, la que tengo el símbolo, pero pues creo que mejor se los vamos a explicar en la parte práctica, ya que, bueno, pues el transistor forma como una especie de dos diodos, ya que, pues, en realidad eso es, o sea, tiene una parte semiconductora que es de un tipo y dos que son diferentes. Eso lo vamos a ver pues en la segunda parte y pues vamos a, nada más aquí antes de que pasemos a la segunda parte,
tengan listo por ahí su multímetro. Bueno, aunque en la lista de materiales no les encargamos transistores, si alguien tiene la oportunidad de conseguir algunos, aquí les muestro en esta imagen cómo se haría uso del multímetro para probar la ganancia, por ejemplo, en este caso, de este transistor que sería el BC558. Si nosotros checamos la información técnica, esta nos la da el fabricante y es la que está leyendo aquí en este caso este multímetro. O en la imagen se está leyendo esta información que son 458. No tiene unidades esto, puesto que es una ganancia nada más. Entonces, pues por aquí le vamos a dejar, ya el tiempo nos lo están limitando y luego ya veríamos otras partes. Entonces, de favor, pues, conéctense otra vez en un ratito más, digo, máximo unos 5 minutos, yo creo que nos tardamos y continuamos.